Deja de mirar las estrellas en busca de extraterrestres. La verdadera brecha está a 2000 metros bajo tus pies, donde la presión convierte el hueso en polvo, y las reglas de la biología desaparecen. Vamos a descender. Black Swallower el glotón. Empezamos a 1000 metros en la zona crepuscular con una lección de glotonería. El tragador negro mide apenas 25 centímetros de largo, pero posee un estómago que funciona como una bolsa de goma de alta resistencia. No solo come, ocupa el espacio donde antes estaba su presa. Consume regularmente peces 10 veces su propia masa. No la confundas con la anguila gulper. La anguila tiene una boca enorme pero un estómago diminuto. El tragador va a por la toma total del control. El estómago se expande hasta volverse transparente, revelando el cadáver no digerido de su víctima a través de la piel. A veces la comida es tan abundante que empieza a pudrirse antes de poder digerirla. Los gases resultantes convierten al pez en un globo biológico, disparándolo hacia la superficie hasta que literalmente explota. Es un defecto de diseño. El hardware no sabe cuándo detenerse, lo que lleva a un depredador que constantemente se come hasta morir. Isópodo gigante. El bicho del fondo marino. Descendiendo a la zona de medianoche, encontramos al antiguo equipo de limpieza. Imagina una cochinilla común, pero a escala del tamaño de un gato doméstico. Estos son los tanques blindados del fondo marino. Son carroñeros, pero no son pacientes. Aunque principalmente esperan la nieve marina, los restos de los muertos que caen, se les ha filmado atacando tiburones vivos, aferrándose a sus caras como algo salido de una película de Ridley Scott. Pueden pasar años sin una sola comida, con su metabolismo casi en cero, simplemente esperando a que caiga un cadáver. Cuando eso sucede, no solo comen. Para soportar la aplastante presión, su exoesqueleto está fuertemente calcificado, convirtiéndolos en fósiles vivientes que no han necesitado una actualización de software en 160 millones de años. Tiburón duende, la mandíbula alienígena. A 1200 metros encontramos un tiburón que no debería existir. El tiburón duende parece un error, con un largo y carnoso hocico lleno de electroreceptores. Pero el verdadero horror es su boca hidráulica. Cuando se acerca a su presa, no solo muerde. Lanza toda su mandíbula fuera de su cara a una velocidad relámpago. Esto se llama mecánica de mandíbula protrusible. No lo confundas con el tiburón anguila. El tiburón anguila tiene 300 dientes en forma de aguja, pero su mandíbula es fija. El tiburón duende es una trampa cargada por resorte. Su rostro se deforma en una pesadilla de carne rosada y dientes irregulares por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. El movimiento es tan rápido que crea un vacío, succionando a la presa hacia la garganta antes de que la víctima siquiera registre el movimiento. Es lo más parecido a un xenomorfo que se ha encontrado en la naturaleza. A esta profundidad, por debajo de los 4 grados Celsius, el frío es tan pesado como el agua. El océano es una prensa hidráulica. Imagina un camión de 5 toneladas equilibrando todo su peso sobre la punta de tu pulgar. Esa es la presión de las profundidades. Tu cuerpo colapsaría hacia adentro. Simplemente implosionaría como una lata de refresco, aplastada por un puño gigante. En total silencio. Stoplight, Lucid Jaw, el francotirador. En lo profundo de la zona de medianoche, el espectro de luz falla. La luz roja es la primera en ser filtrada, lo que significa que la mayoría de las criaturas aquí son literalmente ciegas a ella. El Luz Jaw ha hackeado este sistema. Produce su propia bioluminiscencia roja a partir de órganos bajo sus ojos. Actuando como un francotirador con una mira infrarroja, ilumina a su presa mientras permanece completamente invisible para ella. Pero mira la mandíbula. No tiene fondo. Es solo un armazón esquelético. Este diseño elimina la resistencia del agua durante el ataque, permitiendo que la mandíbula se cierre de golpe sin ninguna fricción. La mayoría de los peces luchan contra la densidad del agua. El Lucid Jaw simplemente la ignora, ejecutando una matanza a alta velocidad en una frecuencia que nadie más puede ver. Pez barreleye. La cabina transparente.
Todavía dentro de la zona de medianoche, encontramos un cambio de diseño que desafía la lógica. El Barrel Eye tiene una cúpula completamente transparente y llena de líquido en la frente. ¿Esas dos manchas oscuras en el frente? Esas son fosas nasales, no ojos. Los ojos reales son las esferas verdes brillantes dentro del cráneo. Son tubulares, como binoculares, y pueden rotar. El pez permanece inmóvil, mirando directamente a través de su propia cabeza para detectar las siluetas de presas arriba. Cuando llega el momento de atacar, los ojos giran hacia adelante para mirar a través de su cara. El pigmento verde en los ojos es un filtro especializado que ignora la luz bioluminiscente, pero amplifica la tenue luz solar que viene de arriba. Es la cabina de sigilo definitiva, una criatura que vive dentro de su propia cabeza. El calamar colosal, el monstruo de los garfios. Ahora llegamos a los pesos pesados de la zona abisal. Todos conocen al calamar gigante, pero el calamar colosal es la versión que realmente caza pesadillas. Es más pesado, más feroz y mejor equipado. Mientras que el calamar gigante tiene ventosas con pequeños dientes, el calamar colosal tiene ganchos giratorios y afilados como navajas incrustados en sus tentáculos. No solo agarra, destroza. Los tentáculos están armados con dos filas de estos ganchos que pueden girar 360 grados, enganchándose en la carne de su oponente. Estos son los monstruos que luchan contra los cachalotes en la oscuridad, dejando profundas cicatrices circulares y surcos en la gruesa piel de las ballenas. Es un kraken de 500 kilogramos con cuchillas giratorias y ojos del tamaño de platos. Diablo negro del mar, el esposo que se derrite. A 3000 metros y más profundo en la zona abisal, la biología se vuelve realmente enfermiza. El pez rape, específicamente el diablo negro del mar, es famoso por su señuelo luminoso, pero eso es lo menos interesante de él. El verdadero horror es el parasitismo sexual. El macho nace como una criatura diminuta y patética, con una enorme nariz y sin sistema digestivo. Su único objetivo es encontrar una hembra. Cuando la encuentra, muerde su estómago y nunca la suelta. Libera una enzima que derrite su propio rostro en la piel de ella, fusionando sus torrentes sanguíneos. Sus órganos internos literalmente se disuelven. Se convierte en un apéndice permanente, perdiendo su cerebro, corazón y ojos, hasta que no queda más que un saco palpitante de esperma. Ella puede llevar hasta 6 de estos esposos a la vez. Es una eliminación permanente de la identidad del macho. Calamar magnapina. El alienígena de brazos largos. Finalmente, el final del camino, la zona Hadal. El calamar Bigfin. Parece menos un animal y más una marioneta controlada por un fantasma. Tiene brazos de 8 metros de largo que no cuelgan. Se doblan en un ángulo agudo de 90 grados, arrastrándose detrás de él como dedos esqueléticos. No hay comparación para esto. Ningún otro calamar tiene esta silueta. Los brazos están cubiertos de células microscópicas pegajosas en lugar de ventosas, diseñadas para atrapar cualquier cosa que los toque. Caza como un depredador o se desliza como una cometa, esperando que algo choque contra sus filamentos translúcidos. Solo fue filmado por primera vez a finales de los años 80, y aún no tenemos idea de cómo vive o por qué crece de esa manera. Es la señal definitiva de no pasar en las profundidades del mar. Aquí abajo, la presión es 800 veces mayor que en la superficie. ¿En un mundo tan eficiente, no somos nosotros los que parecemos el error de diseño? Sigue siendo curioso,